Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es tres hipótesis que les vamos a plantear sobre el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del año pasado y las acciones de gobierno que se están efectuando en la actualidad. Son suposiciones, son opiniones, no son hechos al 100%, son opiniones basadas, sí, en diversas situaciones que se han estado dando en el país, pero va a ser un poco largo, vamos a verlo con calma. Yo esto lo había prometido la semana pasada, de que iba a hacer este tipo de exposición, y como lo prometido es deuda y a mí no me gusta de ver, pues aquí va. Eh, Este viernes 19 de julio el presidente confirma lo que muchos se han negado a reconocer, que no está dispuesto a atacar ni a los expresidentes ni a la mafia del poder y que pues más vale empezar de nuevo antes de que se entre en conflicto con esos factores del poder fáctico y pues de alguna manera esto resulta en más de lo mismo. Ahora, ¿por qué esta actitud? Pues bueno, precisamente estas hipótesis, estas tres que les voy a plantear, tienen que ver con esa situación un tanto ambigua que ha hecho que muchos no se sientan conformes con las acciones del presidente y estén en esta situación de duda de lo que realmente se va a hacer en la actual administración, puesto que pues, no se va a actuar contra la mafia del poder o la élite rapaz o lo que ahora se le llama el conservadurismo por parte del presidente. Pero vamos a ver una por una. Primera, esta sería la más ingenua de las suposiciones en la que el pueblo mexicano despertó y ¡pum! Decidió que el dinosaurio priamperredista, saqueador y asesino ya no debería seguir allí, así que salieron a votar mayoritariamente a favor de la oposición. En este primer caso, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha resaltado el papel de las benditas redes sociales que, al igual que en los países árabes, trajo consigo la primavera mexicana. Ya puestos en esta ingenuidad, pues podríamos creer que la gente se organizó de manera espontánea para expandir los dichos de AMLO y de los candidatos morenistas y exacerbaron al mismo tiempo los defectos del régimen peñista, dando lugar a una nueva conciencia social que llevó a más de 30 millones de connacionales a expresar su deseo de cambio en las urnas el pasado 2 de julio de 2018. Así, los repentinamente líderes sociales se aprovecharon de las redes sociales como WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, por mencionar algunas de las más populares, y le dieron un uso político certero e inequívoco, no como yo, inequívoco a favor de López Obrador y de todos los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional. Esa es una suposición bastante ingenua, diría yo. Sin embargo, este mundo color de rosa, en el momento del triunfo, pues se ha trastocado en un entorno tenebroso donde las amenazas económicas, políticas y mediáticas incluso pues parecen que están a punto de derribar cualquier intento de construir un sistema alternativo, por lo menos en estos primeros 7 meses de gobierno de AMLO. Pero, y esta es la segunda, y es la más maquiavélica, diría yo, en esta segunda opción, el sistema de explotación irracional de saqueo de las arcas públicas, del crimen organizado, de la élite gobernante, de ese 1% dueño de casi todo, del statu quo que del PRI, en el cual el PRI, el PAN y el PRD, entre otros, e incluso el propio Estado mexicano, eran solo alfiles, etcétera, se dio cuenta que habían propasado en mucho las posibilidades de viabilidad del país y que éste iba a colapsar. Así que
optaron por concederle el poder a la eterna oposición de izquierda para poder culparla del caos y la crisis económica subsecuente por venir. En este caso, el papel de las redes sociales ya no sería tan bendito, sino el resultado de una acción deliberada. Cabe mencionar, hago un paréntesis aquí, como ejemplo, que Cambridge Analytica tuvo una intervención muy relevante en las elecciones de Estados Unidos gracias a Facebook, y México fue uno de los países más afectados por la utilización de datos de la misma empresa, ¿sí?, en ese año 2018. Cierro el paréntesis. También cabe mencionar que la llamada Primavera Árabe fue impulsada desde el exterior para derrocar a varios gobiernos que ya no les servían a los Estados Unidos de América. Cabe pensar entonces que los gobiernos priamparedistas ya no les servían tampoco a los Estados Unidos de América y dijeron, pues vamos a quitar estos y vamos a poner a otros. Y recuerdo que estamos en una suposición bastante maquiavélica. Es posible, entonces, que la propia élite del poder, gracias a la información privilegiada que posee y a los cientos de miles de millones de dólares que han sustraído legal o ilegalmente de la riqueza generada por todos los mexicanos, y lo subrayo, todos los mexicanos hemos generado esa riqueza, pero ellos son los que la poseen, buscaban pues un chivo expiatorio a quien culpar de todos los males generados por la propia mafia del poder. Y pues quién mejor que el campeón del pueblo, Andrés Manuel López Obrador, quien finalmente pudo ganar la presidencia a pesar de sí mismo, porque pues fueron más que evidentes los muchos errores que cometió durante esta lo que fue su tercera candidatura, campaña para la presidencia, como en las dos anteriores. En ese sentido, habríamos vivido no una libre elección, sino una verdadera elección de Estado, donde todos los actores de la élite se presentaron y se prestaron a la farsa y hasta participaron activamente para garantizar el triunfo opositor con tal de recuperar la credibilidad del sistema, sin la cual pues ya no podrían continuar con la extracción de la riqueza nacional, claro, so pena de un levantamiento generalizado del país que no tendría ningún beneficio para nadie. El famoso acuerdo tácito, ustedes deben recordar algo sobre esto, para no atacar a los integrantes de la mafia del poder, ha sido evidenciado por los hechos mismos y además pues, por los propios dichos del presidente. Es más, este viernes 19 de julio en que estamos haciendo esta grabación, el presidente López Obrador reiteró una vez más que no va a actuar contra los expresidentes y de manera implícita, pues mucho menos lo hará con la élite depredadora del país. Y lo único que les pide, sí, es que ya no lo sigan haciendo. ¿Ok? Nos parece más, perdonen el mal ejemplo, el caso de las esposas maltratadas y golpeadas por sus esposos que dicen, si ya no lo vuelves a hacer, sigo contigo. Y obviamente el esposo maltratador dice, no lo voy a hacer nunca más. Bueno, ustedes entienden. Y de hecho, ya volviendo al tema, si analizamos las políticas sociales, por ejemplo, la presunta ayuda a los jóvenes para capacitarse en las empresas, pues les ha significado a los empresarios un ahorro inicial de al menos de 100,000 millones de pesos en un solo año. Así que el fin de la exención de impuestos que tanto se ha dado por cientos de miles de millones de pesos también, pues resulta una falacia porque ahora se les devuelve a través de una fuerza laboral gratuita, entre comillas, porque en realidad procede del erario, es decir, de los impuestos que todos pagamos. O sea, caemos en un juego bastante diabólico, diría yo. Y en la tercera opción, pues lo que estaríamos viviendo en México es una combinación de las dos anteriores, cuyos resultados podrían llevar al país a un destino bastante incierto que oscila entre una verdadera justicia social y redistribución del ingreso o hacia una dictadura, ya sea de izquierda o de derecha. Y me explico. Esta tercera vía implica que algo se salió de control
una vez en la silla presidencial por obra y gracia de la acción de las benditas redes sociales y la acción concertada desde el Estado mexicano, el presidente ha decidido que, si bien está limitado en muchos aspectos por el cochinero recibido, ha decidido dar un verdadero giro a la política social y económica del país, lo que ha generado el enojo del sector privado empresarial y financiero nacional y extranjero también. Y finalmente, al menos en lo que se puede apreciar públicamente y dada la falta de confrontaciones reales, todo sería una simulación para seguir dándole a tole con el dedo a la mayoría, y la situación del país empeorará con el riesgo de acercarse a un régimen dictatorial de izquierda o de derecha. Eso es lo que estamos presentando para ustedes precisamente en esto que es una mera hipótesis, más bien 3 hipótesis, pues pueden ser asequibles para todos ustedes. Aunque para que se puedan ir tranquilos y disfrutar el fin de semana, gracias al sonido de ambiente que tenemos aquí alrededor, recuerde que son solo presunciones que deben ser cotejadas con la realidad. Mientras tanto, sean felices y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por su participación.